¿Qué tal, opocurrante? En este opovídeo vamos a estudiar el opotítulo 8 de la Constitución Española. Quédate con nosotros si quieres entender qué hay detrás de cada uno de sus artículos. Hola, soy Mario, de Opocaos, donde buscamos echarte una mano para que compagines tu oposición con el trabajo. Si has llegado por primera vez o bien no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal. Estoy convencido de que todos nuestros opovídeos te serán muy útiles para avanzar en tu oposición. Este opovídeo se basa en nuestra opoley de la Constitución Española, así que para que sigas bien la explicación te he dejado en la descripción de este vídeo, en la parte de abajo, un link al opotítulo 8. Si en este punto todavía no conoces las opoleyes, haz clic en este enlace en el que analizamos las dos razones por las que deberías utilizarlas en tu estudio. Vamos a por el primer artículo. En este opotítulo 8 vamos a hablar de la organización del Estado, y en concreto, en sus tres primeros artículos, que pertenecen al capítulo 1, estudiaremos un poco sus principios generales. El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Evidentemente sería imposible que una administración central lo manejase absolutamente todo, por ello tiene que haber una cierta organización territorial. Y además, esos municipios, provincias y comunidades autónomas tienen autonomía para gestionar sus intereses. Vamos a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Sevilla se encarga de su policía local, ¿vale? El Ministerio del Interior no tendría sentido que ejerciera esta función porque al final tendría que dedicar tiempo a cada ciudad española. No sería viable. Si recuerdas el artículo 2 del opotítulo preliminar, además de reconocer y garantizar la autonomía de las regiones y nacionalidades, también se reconoce y garantiza la solidaridad entre todas ellas. Pues el artículo 138 trata precisamente ese concepto de solidaridad. No puede haber desequilibrios económicos y sociales entre las diferentes partes que integran a España. De igual modo, los estatutos de autonomía, que los veremos más adelante, tampoco pueden incluir privilegios de este tipo. Y para terminar con este primer capítulo del opotítulo 8, todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Esto es lógico, es decir, no tendría mucho sentido que en Madrid hubiese libertad de reunión y en Cantabria no, por ejemplo. Y ya por último, ninguna autoridad puede adoptar medidas que restrinjan la libre circulación de personas o bienes en territorio nacional. Para que nos entendamos, una comunidad autónoma no puede poner fronteras o aduanas. Con el artículo 140 entramos en el capítulo 2, en la administración local, y empezamos con un concepto bastante importante, y es que los municipios, además de esa autonomía que ya hemos visto en el artículo 137, gozarán de personalidad jurídica plena. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que los municipios tienen la capacidad para contraer obligaciones como pueden ser contratos, compras, etc. En cierto modo es una forma de enfatizar que su capacidad jurídica y su autonomía no deriva de otras administraciones territoriales. Por otra parte, su gobierno y su administración está en manos de los ayuntamientos, que están integrados por concejales y alcaldes. Los concejales son elegidos por los vecinos y los alcaldes pueden ser escogidos por esos mismos concejales o bien directamente por los vecinos si estamos en régimen de concejo abierto. Repetimos porque esto te lo pueden preguntar en algún test, ¿vale? Tenemos concejales y alcaldes. Los concejales, elegidos por los vecinos. Los alcaldes, dos opciones, que los escojan los propios concejales o bien los vecinos si estamos en régimen de concejo abierto. Así, a modo de curiosidad, en el concejo abierto, el gobierno y la administración está en manos de una asamblea que está integrada por todos los vecinos del municipio y por el alcalde que ellos hayan elegido. Suele ser frecuente en aquellos municipios con pocos habitantes o bien con alguna tradición histórica vinculada a esta forma de gobierno. Artículo 141. Es el turno de las provincias. Al igual que los municipios, también tienen personalidad jurídica propia. La diferencia entre personalidad jurídica propia y plena es algo meramente semántico. A pesar de que las provincias están integradas por agrupaciones de municipios, su personalidad jurídica no deriva de la de ellos, por lo tanto es propia. Administrativamente la provincia es independiente. No obstante, quédate bien con esto, los municipios tienen personalidad jurídica plena y las provincias personalidad jurídica propia.
Por otra parte, sus límites provinciales han de ser aprobados por las Cortes Generales mediante ley orgánica, es decir, Extremadura no podría coger una parte de Huelva porque quiera tener una salida al mar, tendría que ser aprobado por Congreso y Senado. Además, su gobierno y su administración están en manos de las diputaciones provinciales, salvo en algunos casos. Por ejemplo, Madrid es uniprovincial, no tiene una diputación. Ese gobierno y esa administración está en manos de órganos representativos de la comunidad autónoma, y en Baleares y Canarias ocurre algo similar. En Baleares también tenemos una única provincia, por lo que cada isla, excepto Cabrera, es administrada por consejos insulares. Y en Canarias pasa lo propio, pero en este caso con los cabildos. Y para cerrar este artículo, se permiten las agrupaciones de municipios de diferentes provincias. Terminamos este capítulo 2 del optítulo 8 hablando de los recursos económicos de los que disponen las haciendas locales para ejercer sus funciones, prestar servicios públicos, etc. Estos provendrán básicamente de los impuestos locales, como puede ser la famosa plusvalía municipal, y de impuestos estatales y autonómicos en los que tengan participación. No hay más. Y con esto nos vamos al último capítulo, al 3, a las comunidades autónomas. Empezamos este largo capítulo 3 del optítulo 8 desgranando el llamado acceso lento a la autonomía. En primer lugar, al estatus de comunidad autónoma podrán acceder aquellas provincias limítrofes que compartan características históricas, culturales y económicas, los territorios insulares, es decir, islas, y provincias con una entidad regional histórica, es decir, territorios uniprovinciales como puede ser Cantabria. Una vez aclarado este aspecto, el siguiente paso es la iniciativa del proceso autonómico. Te dejo por aquí un esquema para que sigas mejor la explicación. La idea es muy simple, es que básicamente se pongan de acuerdo las diputaciones provinciales u órganos competentes y 2/3 de los municipios de cada provincia cuya población represente la mayoría del censo electoral, ¿vale? Repito, 2/3, quédate bien con esto. Importante, este acuerdo tiene que formalizarse en 6 meses. Si en ese periodo no saliese adelante, para retomar el procedimiento habría que esperar 5 años. Todo esto, a pesar de que ya se hizo en su día y hoy no tiene prácticamente implicación, se suele preguntar en los exámenes, así que recapitulamos. Iniciativa del proceso autonómico. Acuerdo entre diputaciones provinciales y órganos competentes y 2/3 de los municipios de cada provincia cuya población represente la mayoría del censo electoral. Ese acuerdo tiene que formalizarse en 6 meses y transcurrido ese periodo, si no sale adelante, solo podría retomarse 5 años después. Una comunidad autónoma puede ser constituida por interés nacional mediante ley orgánica por Congreso y Senado. Fíjate que no estamos hablando de acuerdos como veíamos en el artículo anterior, no, en este caso es por iniciativa propia de las Cortes Generales. La Comunidad Autónoma de Madrid podría ser un buen ejemplo de ello. Y luego, las Cortes Generales también pueden sacar adelante estatutos de autonomía para territorios que no estén dentro de la organización provincial, como puede ser el caso de Ceuta o Melilla. Los estatutos, que veremos en el siguiente artículo, pueden incluir convenios entre comunidades autónomas para gestionar o prestar servicios propios. Basta con comunicárselo al Congreso y al Senado y listo. Sin embargo, si hablamos de acuerdos de cooperación, ahí sí se requiere la autorización de las Cortes Generales. Recuerda bien esta diferencia porque es pregunta típica de test. Los convenios basta con comunicárselo a las Cortes Generales. Los acuerdos de cooperación tienen que ser autorizados. Y por último, no se permite la federación de comunidades autónomas. España es un estado autonómico, no federal. Con el artículo 146 entramos en los estatutos de autonomía. Una asamblea compuesta por miembros de las diputaciones provinciales u otros órganos competentes y por diputados y senadores de cada una de las provincias elaborarán un proyecto de estatuto de autonomía que enviarán a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado para su tramitación como ley orgánica. Porque recuerda, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas. Los estatutos son la norma institucional básica de las comunidades autónomas y al ser ley orgánica, el Estado los reconoce como parte del ordenamiento judicial de España. Todo estatuto de autonomía tiene que tener 4 aspectos básicos. El primero de ellos es un nombre. Hay que darle un nombre a la comunidad autónoma y evidentemente tiene que ser lógico desde un punto de vista histórico.
También hay que establecer los límites de su territorio, es decir, hasta dónde llega. Por otro lado, hay que definir el nombre, la organización y la sede de sus instituciones autonómicas. Y por último, las competencias asumidas de acuerdo a lo que veremos en los siguientes artículos. Y ya para cerrar el 147, las reformas de los estatutos de autonomía tienen que ser aprobadas por el Congreso y el Senado. Muy importante esto, como los estatutos de autonomía son leyes orgánicas, sus reformas tienen que ser aprobadas por las Cortes Generales. Artículo 148. ¿Qué competencias pueden asumir las comunidades autónomas? Bueno, pues hay hasta un total de 22. Por nombrar algunas de ellas, la organización de las instituciones de autogobierno, la alteración de los términos municipales, luego también tenemos la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, pesca, sanidad, etc. Te recomiendo que le eches un vistazo a la OPOLEI de la Constitución Española que te he dejado en la descripción del vídeo para que, te vayan sonando un poco todas ellas. Por último, este artículo 148 también comenta que, pasados 5 años, las comunidades autónomas podrán expandir sus competencias con algunas de las que veremos en el siguiente artículo. Recuerda, pasados 5 años. Si en el artículo 148 vimos las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, en este artículo 149 vamos a ver aquellas que son exclusivas del Estado. Antes de empezar, hay que puntualizar que las competencias que las comunidades autónomas no han asumido en sus estatutos de autonomía no se quedan en una especie de limbo, sino que es el Estado el que se hace cargo de ellas. La Constitución española recoge hasta 32 competencias exclusivas. Tenemos relaciones internacionales, defensa, moneda, aduanas, extranjería, etc. Échale un vistazo a la OPOLEI de la Constitución. ¿Y qué pasaría con las competencias que no figuren en este artículo? Bueno, pues que por defecto no tienen por qué ser exclusivas del Estado, puede asumirlas perfectamente una comunidad autónoma. Y para acabar con este artículo 149, el derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir que será supletorio? Bueno, pues que si hay algún aspecto jurídico que las comunidades autónomas no han regulado, esa laguna será cubierta por el ordenamiento jurídico estatal. Artículo 150. Vamos a ver la ley marco, la ley de transferencia o delegación y las leyes de armonización. Empezamos por la ley marco, muy sencilla. Las Cortes Generales podrán conceder a las comunidades autónomas la facultad para dictar normas para sí mismas en materia de competencias estatales, pero siempre dentro de un marco, de unas pautas fijadas por la ley estatal. No hay más. Ley de transferencia o delegación. El Estado, mediante ley orgánica, repito, el Estado, mediante ley orgánica, podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas las competencias estatales que son susceptibles de ello. Además, se han de estipular las transferencias financieras para ejercer esas competencias y la forma de control que realizará el Estado. Y para terminar, leyes de armonización. El Estado podrá dictar leyes que limiten las competencias de las comunidades autónomas cuando el interés general así lo requiera. Estas leyes de armonización requieren de la aprobación del Congreso y del Senado por mayoría absoluta. En este artículo 151, la Constitución española recoge la llamada vía rápida para constituirse en comunidad autónoma. No siempre es necesario esperar esos 5 años para asumir competencias estatales como marca el final del artículo 148. Hay una excepción y es cuando la comunidad autónoma, dentro de ese plazo de 6 meses que establece el artículo 143, se ha constituido de la siguiente forma. Acuerdo entre las diputaciones provinciales u órganos competentes y 3/4 de los municipios de cada provincia cuya población represente la mayoría del censo electoral, y además ratificación en referéndum aprobado por mayoría absoluta en cada provincia. Recapitulamos porque esto es importante y te lo pueden preguntar en algún examen. Una comunidad autónoma no tiene que esperar 5 años para asumir competencias estatales si se ha constituido dentro de esos 6 meses que marca el artículo 143 con el acuerdo entre diputaciones provinciales u órganos competentes y 3/4 de los municipios. Repito, 3/4 de los municipios, no 2/3 como nos dice el artículo 143, 3/4. Y además se tiene que producir una ratificación mediante referéndum que se ha de aprobar por mayoría absoluta en cada provincia. Si se dan estas condiciones, el proceso para elaborar el Estatuto de Autonomía sería el siguiente.
Lo que va a hacer el gobierno es convocar a los diputados y a los senadores elegidos en cada una de esas provincias que integrarán la futura comunidad autónoma para crear una asamblea que podríamos catalogar como temporal, ¿vale? Su único objetivo es crear un proyecto de estatuto de autonomía que tiene que ser aprobado por la mayoría de sus miembros. Ese proyecto de estatuto de autonomía se enviará a la Comisión Constitucional del Congreso, que en el plazo de 2 meses, repito, en el plazo de 2 meses, lo evaluará para elaborar el texto final de común acuerdo. Si todas las partes están de acuerdo, se celebrará un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión, y si ese referéndum fuese aprobado, en virtud de lo que ya hemos visto en el artículo 146, las Cortes Generales ratificarían ese Estatuto de Autonomía y el Rey lo sanciona y promulga como ley. Y si no se alcanzase el acuerdo en la Comisión Constitucional, pues el Estatuto de Autonomía sería tramitado como un proyecto de ley ante las Cortes Generales, y ya cuando se apruebe, pues el proceso sería exactamente igual que antes, referéndum y luego sanción y promulgación real. Y por último, que es además una cuestión bastante importante, si una provincia no aprueba el estatuto, esto no va a impedir que las otras se constituyan en comunidad autónoma. Las comunidades que se constituyan, como acabamos de ver en el artículo 151, tendrán que utilizar como base en sus estatutos de autonomía la siguiente organización institucional. Ha de haber una asamblea legislativa elegida mediante sufragio universal, mediante voto, para entendernos, y además en ella todos los territorios tienen que estar representados proporcionalmente. Repetimos porque esto es muy importante. En esa asamblea legislativa todos los territorios tienen que estar representados proporcionalmente. Entre los miembros de esa asamblea se escogerá a un presidente, que será el máximo representante de esa comunidad autónoma y que además dirigirá al Consejo de Gobierno. Y para terminar, tendrá que haber también un Tribunal Superior de Justicia, que será el máximo órgano judicial en el ámbito autonómico. En lo que respecta a cambios en el Estatuto de Autonomía, además de los trámites asociados por ser una ley orgánica, como es la autorización de las Cortes Generales y otros que hemos estado viendo hasta ahora, también se requiere la aprobación en referéndum. Muy importante que te quedes con esto. ¿Y cómo se controla las comunidades autónomas? Bueno, pues hay 4 instrumentos. Empezamos con el Tribunal Constitucional, el cual velará por que las leyes que dicten las comunidades autónomas estén dentro del marco constitucional. Luego tenemos al Gobierno, que previo dictamen del Consejo de Estado, recuerda, supremo órgano consultivo, ya lo vimos en el artículo 107, controlará la buena gestión de las competencias transferidas. Por otra parte, la jurisdicción contencioso-administrativa vigilará la administración autonómica y sus reglamentos. Y ya por último, el Tribunal de Cuentas se ocupará de analizar la gestión económica. Estos serían los 4 instrumentos de control a las comunidades autónomas. Artículo 154, muy sencillito. El Gobierno nombrará en cada comunidad autónoma a un delegado que se ocupará de la administración estatal en ese territorio. Ojo, importante, no confundas las funciones del delegado del Gobierno con las del presidente autonómico. Y entramos en el artículo 155, tan conocido a raíz de su aplicación en Cataluña en el año 2017. En líneas generales, ¿qué nos dice este artículo 155? Bueno, pues que si una comunidad autónoma no está cumpliendo la ley o la Constitución española, o bien está actuando de una forma que daña al interés general de España, el Gobierno le puede dar un toque de atención al presidente autonómico, y si éste hace caso omiso, el Ejecutivo, previa mayoría absoluta del Senado, puede tomar el control de las autoridades autonómicas que quiera para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Las comunidades gozarán de autonomía financiera, pero con 2 condiciones. La primera es que se coordinen con la Hacienda del Estado y la segunda, que hagan valer el principio de solidaridad. Lo repito porque es bastante importante. 2 condiciones: coordinación con la Hacienda estatal y que hagan valer el principio de solidaridad. Y luego las comunidades participarán, bien como delegados o como colaboradores, en todo lo que sería la parte tributaria del Estado, es decir, para entendernos, los impuestos. ¿Y cómo obtienen recursos económicos las comunidades? Bueno, pues básicamente a través de impuestos cedidos por el Estado, impuestos propios, asignaciones incluidas en los presupuestos generales del Estado, explotación de su patrimonio y préstamos.
Además, se recalca algo similar a lo que ya hemos visto en el artículo 139, y es que no pueden poner impuestos a bienes fuera de su territorio, ni tampoco limitar la libre circulación de mercancías o servicios. Y ya para cerrar este largo optítulo 8 de la Constitución española, el artículo 158 concreta que, para evitar desequilibrios entre regiones y para hacer valer el principio de solidaridad, se creará un fondo de compensación cuyos recursos serán repartidos por las Cortes Generales entre todas las comunidades. Repartidos por las Cortes Generales. Quédate bien con esto. Pues hasta aquí este importante optítulo 8. Espero sinceramente haberte ayudado a entenderlo mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo.